Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los patrones de diseño correspondiente al módulo 1 de la asignatura Patrones de diseño. En primer lugar tenemos los patrones creacionales, dentro de los cuales encontramos el Factory. El patrón Factory expone un método de creación delegando en las subclases la implementación de este método. Como su nombre lo indica y como vemos en el diagrama, tenemos unas subclases las cuales digamos como que manejan la creación de los productos, pero estas a su vez no tienen un creador concreto, puesto que este creador concreto vendría siendo la fábrica, que es la que presentamos en la parte principal o en la parte superior del esquema del patrón de diseño. Pasamos un ítem más y tenemos el mismo patrón de diseño creacional, pero este se llama Abstract Factory. Este nos provee una interfaz que delega la creación de un conjunto de objetos relacionados sin necesidad de especificar en ningún momento cuáles son las implementaciones concretas. En un ejercicio que realizamos anteriormente, pudimos observar cómo creamos una fábrica que nos permitía a través de el polimorfismo poder ejecutar con solo una orden varias funciones dentro del código. Entonces esto nos permitía tener el código separado y diferenciado, haciendo que sea más óptimo para el uso. De esta manera, digamos que en el ejemplo que habíamos hecho, habíamos creado buses. Entonces este patrón se implementa cuando necesitamos crear, por ejemplo, varias marcas que se van a manejar durante alrededor de varias sucursales. Entonces esto nos permite que no tengamos que crear por cada marca un código distinto, sino que podamos reutilizar el que ya tenemos y solamente agregar la marca, haciendo que se sobrescriba cada vez que ejecutamos la marca que necesitamos. Tenemos el patrón Builder. Separa la creación de un objeto complejo de su estructura, de tal forma que el mismo proceso de construcción nos puede servir para crear representaciones diferentes. Como bien lo dice el patrón, hay objetos que la complejidad estructural es bastante alta. Este patrón lo que hace es permitirnos separarlo de los demás para poder trabajar de una manera más óptima el código y no crear confusiones dentro de los usuarios. De esta manera vamos a permitir que el código sea más rápido, más limpio y nos permita trabajar de una buena manera. Pasamos a los patrones de diseño estructurales. Entonces dentro de estos tenemos el Composite, el cual facilita la creación de estructuras de objetos en árbol donde todos los elementos emplean una misma interfaz. Cada uno de ellos puede a su vez contener un listado de esos objetos o ser el último de esa rama. Como bien lo indica la estructura de árbol, hagamos de cuenta que tenemos una cabeza principal y de esa cabeza principal salen sus ramas. La cabeza principal en este caso viene siendo la interfaz que cada una de las ramas va a desembocar dentro de este patrón. Tenemos el patrón facade o fachada. Es un objeto que crea una interfaz simplificada para tratar con otra parte del código más compleja, de tal forma que simplifica y aísla su uso. Un ejemplo podría ser crear una fachada para tratar con una clase de una librería externa. Creo que el enunciado es bastante específico. En muchos proyectos nosotros tenemos que usar varios complementos que diseñarlos por sí solos van a requerir mucho trabajo. Entonces este patrón se implementa más que todo cuando tenemos un proyecto y vamos a implementar alguna librería que ya tiene parte del código que nosotros requerimos.
Por último, dentro de los patrones estructurales tenemos el decorator. Obviamente, claramente hay más patrones estructurales, hay más patrones creacionales y hay más patrones de comportamiento. Pero en esta presentación vamos a abarcar únicamente 3 de cada uno, que son los que nos piden en la actividad. Entonces, el decorator nos permite añadir funcionalidad extra a un objeto de forma dinámica o estática sin modificar el comportamiento del resto de objetos del mismo tipo. Esto nos permite un manejo óptimo en función de un software que como bien sabemos, empieza a crecer mucho y ya en determinado tiempo se hace mucho más complejo hacerle algún cambio. Entonces la funcionalidad que nos presenta el decorator a manera de comportamiento es que podamos modificar de manera dinámica el código para que los objetos del mismo tipo también sean afectados, pero solo modificando, digámoslo de cierta forma, como una clase y no cada objeto por individual. Tenemos los patrones de comportamiento y dentro de este tenemos el template. El template especifica un esqueleto de un algoritmo, permitiendo de las subclases definir cómo implementan el comportamiento real. El template vamos a hacer referencia como a una página web. Digamos que nosotros aquí tenemos varios elementos que interactúan dentro del DOM y en este caso pues no es nada distinto, solo que esto se aplica a la lógica del negocio que va en la parte backend del sistema. Tenemos el patrón observer. Los objetos son capaces de suscribirse a una serie de eventos que otro objeto va a emitir y serán avisados cuando esto ocurra. El observer viene a ser como en la actualidad, digamos que tenemos varios frameworks que se trabajan en la parte frontend que manejan un estado, ¿sí? Digamos que el estado hace que varios objetos dentro de la misma estructura del DOM se modifiquen haciendo, digamos, que solo un cambio, y estos elementos se pasan a través de los props o de los estados. Esto es lo que hace el patrón observer. El patrón observer, digamos que espera como ciertos cambios de otros elementos para ellos poder mostrar su información. Tenemos el patrón iterator por último. Este se utiliza para poder movernos por los elementos de un conjunto de forma secuencial sin necesidad de exponer su implementación específica. Bien, eso sería todo. Por último, aquí les dejo la bibliografía. Se utilizó bastante el PDF del módulo para la realización de esta presentación. Espero les haya gustado. Hasta luego.